Bien, continuando con nuestra serie de entrevistas que tenemos dentro de nuestro programa de podcast de psicología de la seguridad y salud en el trabajo, en este episodio es muy especial porque de pronto hemos traspasado la frontera acá de nuestro país, Perú, y hemos podido contactar con nuestro Juan Carlos Arango Munera, que es un especialista en este tema que nos va a compartir, que nos va a dialogar un poco más. Es acerca del abordaje de los factores psicosociales en las organizaciones. Estimado Juan Carlos, bienvenido y gracias por ser parte de estas entrevistas, de este canal de aprendizaje. Hola Jair, no, con mucho gusto. Estamos es para eso, para generar, perdón, un aprendizaje mayor de las personas y hacer de estos temas que para algunas personas piensan que es muy pesado, hacerlo como más sencillo y más trabajable al interior incluso de las organizaciones. Antes, muchas gracias a ti por haberme invitado y por tenerme en cuenta para este espacio y lo que necesites. Bien, estimado Juan Carlos. Sí, definitivamente algo que mencionó, ¿no? Algo más digerible, algo más simple de cómo podamos de pronto aprender o saber de qué va este tema, ¿no? Desde su experiencia, mi estimado Juan Carlos, ¿cómo de pronto contextualizaría acerca de los factores psicosociales? Bueno, en general, bueno, ¿cuáles serían unas definiciones o algunos alcances que nos brindaría acerca de este tema? Jair, el tema es muy fácil, es muy sencillo y desde 1984 la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud se reunieron y contextualizaron precisamente el tema y definieron qué son los factores de riesgo psicosocial. Entonces es una definición que viene precisamente de estas instituciones mundiales que nos aportan precisamente para poder trabajar estas cosas. Ellos dicen que el riesgo psicosocial, que los factores psicosociales más bien, porque antes de hablar incluso de riesgo hablamos de factores psicosociales, los cuales pueden convertirse en factores de riesgo, pero no solamente en factores de riesgo, también en factores protectores. O sea, cosas negativas que afectan la salud, pero también cosas positivas que generan calidad de vida y bienestar laboral para la gente. Entonces, el riesgo psicosocial de esa manera lo contextualizan como condiciones dentro de la organización, como la jornada de trabajo, los turnos, las relaciones entre compañeros, las relaciones de autoridad, la carga de trabajo, etcétera. Entonces, todo ese tipo de condiciones que se pueden identificar al interior de las organizaciones nuestras y que llamamos condiciones intralaborales. Por el otro lado, hablan de condiciones extralaborales, es decir, la familia, los amigos, los vecinos, la gente en la calle, el desplazamiento por ella, las condiciones económicas a nivel individual y familiar, etcétera. Entonces, todas esas condiciones a las cuales nos enfrentamos nosotros por fuera del lugar de trabajo y que también nos generan esos factores psicosociales. Y finalmente, las características individuales, incluso como factor modulador. Esas características individuales son las que en un momento dado pueden hacer que una persona asuma esas condiciones intra y extralaborales como factores de riesgo, como factores protectores. Cuando hablamos de condiciones individuales, estamos hablando de edad, estado civil, nivel de escolaridad, tiempo de experiencia, etcétera. Entonces, condiciones intralaborales como factor modulador de las condiciones individuales como factor modulador de las condiciones intralaborales y extralaborales que afectan la motivación y la satisfacción de las personas en el trabajo, produciendo básicamente estrés. ¿Cuál es la consecuencia de la exposición al riesgo psicosocial? El estrés, que no es una enfermedad, básicamente es una condición de adaptación que las personas asumimos cuando tenemos situaciones que nos afectan. Entonces, el estrés es básicamente esa respuesta adaptativa que las personas emiten cuando tienen dificultades o cuando están bien también. Entonces, esa respuesta de estrés es la que en un momento dado puede hacer que las personas asuman esa respuesta como una enfermedad o también como una alegría, un estado de satisfacción, un estado de bienestar. Entonces el estrés no todo es malo, también hay un estrés adaptativo que las personas básicamente producen cuando se sienten bien. Entonces, en resumen, condiciones intralaborales, extralaborales y características de las personas que afectan la satisfacción y la motivación y que pueden generar estrés y ese estrés puede entonces tener consecuencias negativas como las enfermedades o positivas como el bienestar de las personas. Básicamente eso es lo que podríamos definir que son los factores psicosociales en el trabajo. Wow, maravilloso, estimado Juan Carlos, muy preciso,
muy ejemplificado lo que de pronto nos ha resumido, nos ha dado alcances acerca de factores y los riesgos psicosociales también, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante que me agradó en la narrativa que usted menciona, es acerca, no, no todo es bueno, perdón, no todo es malo, sino también hay cosas que son buenas, y mencionaba, ¿no? El tema o este caso del estrés, ¿no? Como una respuesta adaptativa ante situaciones o ante entornos que de pronto pueden ser nuevos o desafiantes para las personas. Y desde aquí, desde esta postura, o bueno, desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo es de pronto para usted, cómo realiza un proceso, digamos, para identificar factores psicosociales en una empresa o organización? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer precisamente para identificar estas situaciones de riesgo y también las positivas. Es decir, cuando hablamos incluso de la prevención, estamos diciendo que debemos identificar el riesgo, pero también los factores protectores. El enfoque de la prevención básicamente va en la dirección de identificar situaciones positivas para potencializarlas y que se supone que si que si tenemos bienestar, calidad de vida, un buen clima laboral, etcétera, entonces las personas no van a asumir esas situaciones como de riesgo, sino como protectoras. Y al asumirlas como protectoras van a generar bienestar y calidad de vida para ellos y sus familias. Entonces, si identificamos cosas positivas, ¿qué son cosas positivas, Jair? Básicamente, tener un buen clima laboral, unas buenas relaciones interpersonales, un equilibrio entre la carga de trabajo y las habilidades que tienen las personas, unas buenas condiciones de formación, de capacitación, de inducción, de entrenamiento dentro de la empresa, unos buenos programas de bienestar laboral. Todo eso, entonces, si es positivo y funciona dentro de la organización, el riesgo no aparece y la idea es que entonces la gente no se nos va ni a accidentar ni a enfermar por condiciones laborales. Si ya hablamos del riesgo, de la presencia del riesgo, entonces la idea también es identificar qué situaciones de pronto no están funcionando bien. Tenemos procesos de selección, pero no funcionan bien, tenemos procesos de inducción, pero no funcionan bien, no tenemos prácticas de bienestar laboral dentro de la organización, no hay acompañamiento a los trabajadores, la carga es muy alta para la cantidad de personas que tenemos, etcétera. Entonces, todo eso es lo que hacemos precisamente mediante ese proceso de identificación. Y es importante no solamente identificar el riesgo, Jair, sino también las condiciones positivas que hay dentro de la organización. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Entonces, esa contextualización de la organización la hacemos a través de la revisión de lo que somos como empresa, qué tenemos, qué nos funciona bien. A veces hacemos en las organizaciones estudios de clima laboral, análisis de cultura organizacional, además del riesgo psicosocial, además de otras condiciones pues, que evaluamos a través de instrumentos validados y a veces no tan validados, pero sí que nos permiten tener una visión clara de las condiciones que hay en la organización. Entonces, toda esa información la revisamos, miramos qué funciona bien, qué no funciona bien, para poder mirar entonces hacia dónde orientar y priorizar una intervención ya cuando hacemos un proceso ya formal de evaluación de factores de riesgo psicosocial. Entonces, la identificación, Jair, es la contextualización de la organización a través de la observación, de la inspección y de la identificación de todos esos elementos que en la organización están, funcionan y no funcionan. Y ya al final, entonces, lo que hacemos es un proceso ya formal de evaluación a través de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial. En Colombia tenemos un instrumento que se llama la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial que elaboró el Ministerio de Trabajo con una universidad de aquí de Colombia, por allá en el 2010. Salió una resolución para hacer este trabajo en Colombia en el 2008 y en el 2010, entonces el ministerio nos entrega esos cuestionarios para hacer esa evaluación, que incluso ustedes los deben conocer porque se están utilizando en toda Latinoamérica, porque son unos instrumentos muy buenos que evalúan 34 indicadores. De esos 34 indicadores, básicamente son 19 indicadores intralaborales y 7 extralaborales, y finalmente la consecuencia del riesgo, que es el estrés. Con todos esos indicadores, entonces ya tenemos una información básica de dónde está precisamente el riesgo en la empresa. Y si lo triangulamos, esa evaluación, con la información que obtuvimos en la contextualización, que fue esa observación que hicimos de todo lo que hay en la organización, entonces de esa manera podemos priorizar qué es lo que hay que intervenir en la organización, que sería como la etapa siguiente. Pero entonces,
Para resumirte, Jair, básicamente se trata es de hacer una observación de la empresa para saber entonces qué tenemos, qué no tenemos, qué funciona y qué no funciona, para ya entonces con la evaluación mirar eso que tenemos, qué efectos positivos ha tenido, entonces qué indicadores bajos nos da. Y lo que no tenemos o no funciona bien, aparecerá en esa evaluación con esos instrumentos para identificar entonces dónde está el nivel de riesgo alto que tenemos que intervenir en forma prioritaria para evitar que las personas se nos puedan enfermar o accidentar por estrés en el trabajo. Wow, sí, muy preciso el resumen, digamos, o la simplificación de todo este proceso que enmarca la identificación. Y hay algo que también acá en Perú hay ¿no? el método Sensopas-COSOP que de pronto ha ido tomando mayor relevancia porque en la empresa donde estoy trabajando también nos solicitan como lineamiento para poder aplicarlo, para poder contextualizar o identificar los factores de riesgo psicosociales. Asimismo, también tenemos aquí la evaluación del MINSA, ¿no? Que es el Ministerio de Salud también, que también ayuda, son unos 35 ítems. 35 ahorita está resumido, la anterior versión estaba con 42 me parece, entonces se va simplificando para poder así conocer, contextualizar esta realidad, estos riesgos dentro de una organización. Y que mira que de acuerdo a las culturas nuestras en nuestros países, precisamente hay otros instrumentos en Europa, hay otros instrumentos que Norteamérica están utilizando y todas esas cosas. ¿Cuál es el tema? Que independientemente de la evaluación, lo que sí tenemos que hacer todos como culturas, como países, como en organizaciones, es hacer esa observación de la organización, que esa es la falencia que tenemos muchas veces en estos procesos de evaluación. La norma nos pide, y ustedes tienen también norma, México ya tiene norma, etcétera. Entonces, todos estos países nos piden que tenemos que evaluar, hacer un diagnóstico para identificar dónde está el riesgo, y a veces ni siquiera avanzamos en la intervención. Y a veces entonces no hacemos la etapa previa, que era lo que te decía ahorita. Bueno, ¿a qué organización le vamos a aplicar esos cuestionarios? Porque no es pasar unos cuestionarios por pasarlos. Es bueno, ¿a qué organización le vamos a aplicar eso? Para hacer esa etapa importante que es la triangulación de la información. ¿Qué encontré? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me dice el diagnóstico con los instrumentos que me entregaron y que tenemos en nuestro país para hacer ese diagnóstico? Y de acuerdo a eso, hacia dónde orientar una priorización de una intervención que sea efectiva. Como muchas veces nos quedamos simplemente en el diagnóstico para cumplir con la normatividad, entonces vemos que no es necesario hacer esa contextualización y el trabajo se nos queda en la mitad. Entonces la invitación es a que pensemos en eso, qué información tenemos de la organización, pasemos los cuestionarios que son muy importantes y dan información muy valiosa y entonces con esas dos informaciones trianguladas miremos entonces qué prioridad hay en la organización para hacer una intervención efectiva y evitar precisamente consecuencias negativas para la población trabajadora, que es hacia donde apunta precisamente este tema. Correcto, correcto, sí. A veces caemos en el error de porque nos piden un lineamiento hasta cierto punto y dejamos las partes posteriores o digamos acá la posintervención o la intervención como tal de los resultados. Y de repente ahí, estimado Juan Carlos, nos puede dar algún alcance, ¿no? ¿Qué es lo que sigue de pronto después de este mapeo? ¿Cómo usted viene haciendo su trabajo en las diversas intervenciones que realizan las empresas? Sí, básicamente lo que sigue después de hacer la obtención de la información, podríamos decir, Jair, que una evaluación consiste en un proceso de obtención de información para la toma de decisiones. Entonces, cuando evaluamos el riesgo psicosocial, obtenemos información sobre niveles de riesgo. Y ya entonces lo que sigue es mirar qué riesgos están bajos y hacer cosas que nos permitan mantener esos niveles de riesgo bajo, porque tampoco podemos descuidar eso. Si tenemos riesgos bajos en algunos aspectos, precisamente que hablamos en la organización, también hay que hacer cosas, porque si usted no hace nada, entonces esos riesgos se le pueden disparar. Y por eso es que muchas veces la gente hace el diagnóstico, interviene nada más lo que hay que intervenir, deja a un lado lo que hay que prevenir, y entonces cuando vuelven y hacen la evaluación encuentran que lo que estaba alto bajó, pero lo que estaba bajo se subió porque no se tocó, porque no se habló con la gente, porque no se trabajó esos aspectos para fortalecerlos, para hacer que permanezcan en
el tiempo al interior de la organización. Entonces hay dos aspectos importantes que son la prevención y la intervención. Prevención cuando el riesgo está bajo y la intervención cuando el riesgo está alto. Entonces, son dos aspectos que van en la misma dirección. Haga intervenciones, haga cosas, y si usted hace cosas y el riesgo está bajo, se mantiene abajo y está arriba, debe bajar. Pero ya con una evaluación ya hecha, los que están en niveles de riesgo medio bajo, entonces simplemente miramos qué estamos haciendo bien, lo seguimos haciendo, lo fortalecemos, lo estandarizamos y eso nos va a permitir que esos indicadores se mantengan bajos. Y ya lo prioritario es la intervención en los indicadores que están en riesgo alto. Todos esos indicadores que nos aparecen en riesgo alto, todas esas cosas que nos están apareciendo como deficientes y como complicadas al interior de la organización, la idea entonces es empezar a hacer un abordaje de ellas, hacer actividades de formación. La capacitación siempre va a ser una herramienta positiva precisamente para desarrollar habilidades en el personal, no solamente para mejorar, por ejemplo, sus relaciones, etcétera, sino también para fortalecer sus habilidades de situaciones que de pronto no pueden modificar en un instante determinado. Se llama autoprotección, para enfermarse. Te digo que respecto a estas intervenciones, Jair, y es que no es lo que nos pasa lo que al final nos puede colapsar, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí. Yo puedo estar sometido a situaciones de riesgo, pero si yo no hago nada, entonces al final me voy a sobretensionar y me voy a enfermar. Pero si yo con el riesgo, sin riesgo, hago cosas, tengo estilos de vida saludable, hago deporte, me alimento bien, tengo un buen descanso, etcétera. Si hago esas actividades de intervención o de prevención, entonces yo no me voy a enfermar. El riesgo desapareció, de pronto no, pero entonces yo estoy desarrollando mecanismos y estilos que me permitan mantenerme bien, mantenerme saludable, mientras vamos viendo qué vamos haciendo con el riesgo, porque estas cosas no se cambian de un día para otro. Pero mientras más nos demoremos en empezar, entonces más complicado se va a volver todo y más afectaciones en salud mental, que es otra de las consecuencias graves que puede tener el riesgo psicosocial en las personas, vamos a tener. Y ese es como el llamado a atención que a nivel internacional hay. Intervenir la salud mental ya se ha hecho visible entonces a través de todo lo que se ha venido trabajando. Entonces, mirar dónde está la generación de esas afectaciones de salud mental, que mucho de ello puede estar en esos factores de riesgo psicosocial que hay al interior de las organizaciones. Entonces, si hacemos capacitaciones que permitan que la gente desarrolle habilidades para no quedarse en el problema, sino buscarle soluciones, tener mejores relaciones con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con los colaboradores que tienen a cargo, etcétera. Revisamos los procesos de gestión del talento humano. Uno entra a una organización y desarrolla un ciclo de vida, que es lo que hacemos al interior de procesos administrativos como la gestión del talento humano. Entonces tú entras a través de un proceso de selección, se te da una inducción, se te hace un entrenamiento en el puesto de trabajo, se te da una capacitación, se te desarrollan las competencias organizacionales o ya características del puesto de trabajo que vas a cubrir, se te hace una evaluación del desempeño para identificar tu potencial. Después se te hacen prácticas como todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como el tema de bienestar laboral, como el tema de calidad de vida, como el tema de clima laboral y todos esos programas que tiene la organización para acompañarte dentro de tu proceso mientras llega el proceso de desvinculación, ya sea por jubilación o por simplemente que ya no quieres estar en la organización o la organización ya no quiere contar contigo. Entonces esos procesos de desvinculación que se pueden dar en cualquier momento por cualquier causa sería como el final de ese ciclo de vida ahí. ¿Qué estamos haciendo con eso, Jair? A veces en las organizaciones no se hace. Es que mi organización es muy pequeña, entonces no soporta todos esos procesos. No soporta los procesos, pero sí las actividades. Haga una buena selección, busque el mejor candidato que se ajuste de la manera más positiva a la cultura organizacional y al puesto de trabajo que usted le está ofreciendo. Si usted hace eso, ya tiene un 90% del trabajo hecho, porque ya la capacitación es mínima para ajustar precisamente ese porcentaje que quedó faltando de ajustar en el proceso de selección. Ya entonces el tema de la evaluación de desempeño va a ser muy alta porque es una persona que entró al lugar donde quería estar y que se acomoda precisamente a sus capacidades mentales, físicas, técnicas, etcétera. Y de ahí en adelante entonces lo otro es hacer con estas personas un proceso de que se vinculen con la organización, de que quieran la organización a través de prácticas como seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral.
Entonces, mira que todo eso es lo que revisamos precisamente, qué tenemos, qué está funcionando bien, qué de pronto no está funcionando bien para saber qué tenemos que mejorar. Prácticas como la asignación salarial, que la gente sí se sienta cómoda con eso, que su salario sí sea competitivo, para que no se vayan o para que no generen precisamente malestar por estar en una organización donde no se sienten bien remunerados. Que haya prácticas de, hoy estamos hablando mucho de salario emocional, es esa vinculación de la persona precisamente con prácticas como reconocimientos, como ah, todo el tema de bienestar laboral que involucre no solamente al trabajador, sino a su familia, etcétera. Entonces, todas esas prácticas de salario emocional y de bienestar laboral que generan bienestar para la persona, valga la redundancia, y que eso hace que incluso se queden dentro de la organización y que hagan que precisamente las personas no se centren tanto en el riesgo y en las condiciones difíciles que de pronto están viviendo, sino en cosas más positivas que también obtienen en la organización. La carga de trabajo, todo el tema pues de las demandas que puede tener el trabajo. Si hay una relación y un equilibrio entre lo que a mí me piden que haga, lo que yo hago, el horario de trabajo y lo que estamos haciendo todos los compañeros. A veces hay mucho desequilibrio en eso en las organizaciones. Hay trabajadores que hacen muchas cosas y son permanentemente y no les alcanza el tiempo ni para descansar un minuto. Y hay otros trabajadores que se la pasan todo el día sin hacer nada, mirando para un lado, criticando, hablando mal de la gente, etcétera. Entonces, es un tema importante con respecto precisamente a la carga de trabajo, el que haya un buen equilibrio entre cuántas personas hay, qué actividades se tienen que hacer, que estén bien distribuidas y que entre todos podamos lograr precisamente el resultado estratégico que quiere la organización. Entonces, todo ese tipo de cosas también es importante tenerlas en cuenta. ¿Cómo me va con los clientes externos? La alta carga emocional se genera muchas veces por maltrato de los clientes externos. En Colombia se han hecho varios estudios de condiciones laborales y se ha encontrado que el riesgo psicosocial más importante tiene que ver con las demandas emocionales que genera la atención a clientes externos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan bien nos va con ellos? ¿Qué tan educados los tenemos? ¿Qué tan buena relación tenemos con ellos? ¿Qué tanto impacto positivo podemos producir en esos clientes y ellos en nosotros para mirar entonces qué aspectos tenemos que trabajar? Y otras cosas pues que tienen que ver con esos puestos de trabajo a nivel mental, a nivel físico, a nivel de la jornada de trabajo, las horas de trabajo que hacemos, cuántas horas estamos dedicándole al trabajo. A veces la jornada se prolonga más allá de los límites. Aquí estamos disminuyendo la jornada de trabajo, pero también tenemos leyes que hablan de la desconexión laboral, que no solamente se trata de disminuir las horas de trabajo, sino que cuando yo me vaya para mi casa me dejen descansar y que no me conecten precisamente a una reunión a las 7 de la noche de mi casa, que fue lo que nos dejó precisamente la pandemia, la herramienta de la conexión virtual, precisamente como estamos en este momento, que debería de servir para eso, para que hagamos estos espacios, para que tengamos estas conversaciones en la distancia y no para que los trabajadores simplemente a las 9, 10 de la noche estén respondiendo cosas que de pronto podríamos esperar o hasta mañana o que alguien que esté en la empresa puede resolver. Entonces, todos esos riesgos que llamamos incluso hoy emergentes, que hacen parte de todo el trabajo de la tecnología, la falta de conciliación entre la vida personal y la familiar, porque nos están exponiendo a trabajar más tiempo del que deberíamos, y que también el tema de los desplazamientos nos quitan muchas horas de vida personal y vida familiar. A veces permanecemos demasiado tiempo en los trancones que hay en las ciudades nuestras para desplazarnos al lugar de trabajo o a la casa. Entonces, todas estas cosas emergentes que hoy precisamente se presentan como producto de la vida actual también hacen que sea importante entonces revisar todo esto para mirar entonces cómo disminuimos el impacto que eso puede tener en las personas. Pero como te decía ahorita, Jair, es también importante que las personas se pellizquen un poco. A veces no es lo que nos pasa, sino que no estamos haciendo nada. No descansamos, no nos alimentamos bien, no hacemos actividad física, llevamos una vida sedentaria. Y eso al final es lo que hace que mi cuerpo esté reventado y cuando llego a trabajar, si hay condiciones de trabajo que puede que sean muy altas, pero condiciones de riesgo, pero puede que tampoco sean tan importantes, pero nos van a afectar por ese desbalance que hay entre lo que me pasa y lo que yo siento y estoy haciendo para mejorar.
Entonces, hay un trabajo importante que hacer y la perspectiva de la intervención, como te decía ahorita, va en la dirección de intervenir las personas en su individualidad y en su trabajo colaborativo con otras personas, pero también en las condiciones de trabajo que puede impactar la organización para disminuir esas condiciones de riesgo que haya estructuralmente en la misma y mejorarle las condiciones de trabajo a las personas. Entonces, la intervención se hace en la empresa y también lo que puedan hacer las personas para mejorar el efecto, el impacto o su respuesta precisamente a esas situaciones de riesgo y mejorar así la respuesta en salud mental, que al final es una respuesta. Correcto. Muy bien. Sí, algo muy concreto, preciso. Mire que la idea es que entendamos eso. Este tema no es una obligación solamente legal en nuestros países, es un tema de mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, no podemos pensar que eso es muy difícil, que eso lo tienen que hacer psicólogos por allá, especialistas y que tengan mucho conocimiento. No, eso es entre todos. ¿Usted cómo mejora sus condiciones de trabajo? Cuando identifica qué está pasando y lo aborda. Tengo un problema con un compañero, venga, hablemos. Tengo un compañero con mi jefe, venga, hablemos. Tengo una necesidad de un aplicativo porque no me está rindiendo el trabajo, porque está muy lento mi computador, entonces voy y lo solicito. A veces nos quedamos esperando demasiado tiempo a que los demás hagan las cosas por mí y que las hagan para mí. No, es que yo llevo un año esperando a que me cambien el equipo y ya lo solicito. No, no hemos hecho nada. Entonces, es un tema de cosas simples, de cosas sencillas. Yo soy docente aquí en una universidad donde dicto esta materia de riesgo psicosocial y lo que siempre le digo a los estudiantes, Jair, es eso. Esto tiene que ser muy simple porque básicamente se trata de lo que cada uno de nosotros tenga que hacer y pueda hacer en su lugar de trabajo. Lo que hagan los psicólogos, lo que haga gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, la gerencia de la organización para mejorarnos cosas, muy bienvenido y muy bueno que lo hagan. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte y no mejoramos, por ejemplo, eso, ¿qué te afecta a tu salud mental, Jair? Que no estás descansando bien, que no te alimentas en forma adecuada, que no estás haciendo actividad física, que llevas una vida sedentaria, que consumes alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, todas esas cosas son las que al final nos afectan precisamente. ¿Y qué hace el trabajo? Entonces, el trabajo exacerba precisamente ese resultado que ya está ahí, que es una mala disposición, una mala actitud, una enfermedad y de pronto una mala disposición para trabajar porque el posconsumo de sustancias psicoactivas y de alcohol que llamamos guayabo es lo que está afectando precisamente a la persona. Entonces, esto tiene que ser sencillo, si hágame el favor y cambie esa palabra, no es complicado, es muy sencillo y tiene que ser sencillo para que podamos lograr mejores resultados en el abordaje de todas estas cosas. Sí, hay algo que mencionó muy interesante, ¿no? Cómo a veces también nosotros podemos ser parte en la práctica, no necesariamente desde esperar un tema de evaluación, sino preguntar tal vez a mi compañero, ¿cómo ha ido tu día? ¿Cómo estás en relación a tu tema de salud? ¿No? Preguntarle cosas puntuales de pronto que ayuden a que la persona se sienta con el soporte de ser escuchada y sobre todo también tener esa, esa perspectiva de ser, bueno, escuchado sin ser juzgado o juzgada. Entonces, ayuda bastante, ¿no? Las personas que de pronto Total, total. escuchan este podcast también han hecho de pronto las intervenciones en campo, ¿no? Y cuando preguntamos cómo estás, qué tal ha ido, cómo están los días libres, entonces son cosas que de pronto ayudan a la persona a conectar bastante y podemos hacer desde ahí ya un tema preventivo y eso es muy interesante. Me llevó lo que comentó, me llevó a pensar y a recordar esas situaciones que en algún momento puede observar. Jair, mira, uno muchas veces va a las organizaciones y hace intervenciones, va y hace capacitaciones, va y hace una inspección, va y hace un acompañamiento a los trabajadores, etcétera. Y muchas veces los trabajadores le dicen a uno eso, es que aquí lo tienen a uno trabajando, no le dan descanso, etcétera. Venga, y usted ya le dijo a su jefe que está cansado, ya le dijo a su jefe que estaba trabajando mucho. A veces incluso dentro de las mismas organizaciones se generan riesgos que son parte como de las omisiones que a veces hacemos de las cosas. Entonces yo programo, yo hago cosas, tenemos que cumplir con una estrategia de la organización que es cumplir con los resultados para que nos vaya mejor, pero entonces yo sobre
sobreprogramo a la gente y a veces ni siquiera me doy cuenta. Entonces ya le dijo a su jefe, ya le dijo a su líder que está cansado, que usted lleva 8 días trabajando seguidos, que está trabajando hasta las 10 de la noche. Ah, no, yo no le he dicho nada, él debe saber. Entonces, ese debe saber es muy complicado. Usted ya habló con su compañero de trabajo y le explicó que usted se siente mal porque él lo grita mucho, etcétera. A veces tenemos una garganta muy grande, entonces nos sale una voz bien grande, entonces creemos que nos están gritando. Y no es eso, es que simplemente la persona habla duro, entonces usted ya se fijó en eso. Ah, no, ese man se habla muy duro y se mantiene gritando a toda hora. Entonces no es con usted, es simplemente que habla duro. Si usted se siente muy afectado por eso, vaya y hable con él y dígale que no le hable tan duro. Usted ya le dijo a sus compañeros que trabajen más en equipo, que tienen dificultades. Ah, no, pero es que eso lo deben saber ellos y tenemos que hacer las cosas juntos. Entonces, ¿por qué no se disponen? Entonces, suponemos, entonces las suposiciones, del 80% de los conflictos se arman con base en suposiciones y no hemos podido aprender de esa teoría. Entonces, no suponer implica precisamente tomar la iniciativa, ser proactivos. Y a veces a los seres humanos nos falta mucho de eso. Entonces nos quedamos en la queja, nos quedamos en lo que identificamos como malestar y como dificultad, pero no avanzamos precisamente para su abordaje. Y ahí es donde está precisamente mucho de la intervención que podamos hacer de todo esto. Usted ya le pidió a su jefe capacitación en ese tema. Ah, no, pero es que eso lo deben saber ellos. Vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene una persona en cuanto a desarrollo de habilidades y de conocimientos, muy complicado. Entonces, sí, deberíamos de estar atentos a eso y como líder uno tiene que desarrollar mucho la observación para saber qué es lo que está pasando con mi equipo de trabajo, pero a veces el día a día no nos deja, a veces las condiciones de trabajo no son las mejores precisamente para estar preocupado por esas cosas que son importantes, pero que a veces por cumplir con un resultado organizacional para sostener la organización, entonces se nos van pasando. Y si la gente no habla, si la gente no dice, si la gente no pide, si la gente no opina, es que uno habla aquí y lo gritan, pero hable otra vez y aguantes el grito y vuelva y hable y aguantes el grito otra vez y espere a ver si de pronto en algún momento alguien dice, venga, perdóneme que lo grité y ahora vuelva y dígame qué es lo que necesita y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer para mejorar. En algún momento cambian las condiciones, no siempre van a ser las mismas condiciones, no siempre vamos a estar bajo la misma presión, no siempre vamos a estar bajo las mismas circunstancias, pero tenemos que entender que todos somos parte de eso, que la organización la hacemos todos y si entre todos no buscamos cuáles serían las mejores opciones para mejorar el ambiente de trabajo y que no nos vayamos a accidentar porque estamos estresados, porque alguien me gritó y me descuidé y entonces metí la mano donde no era, entonces vamos a seguir con esas estadísticas tristes de accidentalidad, de discapacidad y de muertos en el lugar de trabajo que definitivamente son dramáticas. Entonces, eso lo podemos mejorar entre todos, pero el tema es que entre todos tenemos que ir haciendo cosas, no es un tema de ser una buena organización para trabajar, porque todos hacemos esa organización, ese ambiente de trabajo. Es al final, tiene que ser así, si no, vamos a seguir lo mismo, peleando los unos con los otros y que al final entonces un descuido hace que nos salgamos precisamente del mercado laboral porque ya tuvimos una discapacidad como muy grande y ya no podemos seguir trabajando. Qué maravilloso, la verdad, escuchar resumido la sabiduría en relación a este tema, mi estimado Juan Carlos. El tiempo a veces nuestro mayor aliado y a la vez también nuestro digamos, lo que nos limita. Y bueno, en esta entrevista es algo puntual en relación a este tema. Sé que no va a ser la primera vez que de pronto conectemos o nos reunamos para charlar, dialogar en relación al beneficio del aprendizaje y más si es de esta especialidad que se está desarrollando en diversas partes del mundo y de pronto personas muy involucradas están queriendo aprender y eso es muy bueno. Entonces yo nuevamente le agradezco, estimado Juan Carlos, por esta entrevista, por los aprendizajes, el know-how, la experiencia que de pronto ha plasmado en este breve tiempo, que es muy puntual, es muy enriquecedor y como menciona, no es complejo, sino es algo sencillo, ha tratado de hacerlo y eso habla muy bien de la experiencia y de la preparación de su parte. Le agradezco mucho, estimado Juan Carlos. Mayor de los gustos. Finalmente, decirte a ti y a todos los que puedan escuchar este espacio, la importancia precisamente de trabajar en nosotros, de que entendamos que cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de otra cosa que el bienestar que podamos tener cada uno de nosotros.
nosotros. Y que ese bienestar pasa por la aplicación precisamente de ese concepto de estilos de vida saludables. Y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que busquemos la forma de descansar bien, de hacer actividad física, de alimentarnos bien, de tener buenas relaciones con los compañeros, de hacer un manejo adecuado del tiempo libre, que no es simplemente sentarse a cambiar el control con el control del televisor, sino que es también buscar otras cosas para hacer, leer, escuchar música, salir, compartir con alguien, contarse chistes, etcétera. Entonces, que cada uno de nosotros puede incidir precisamente a veces incluso en esas condiciones en las cuales identificamos que hay muchos riesgos, pero que si nosotros nos preocupamos por hacer cosas nos va mejor. Finalmente, lo que te decía ahorita y lo que les decía ahorita, no es lo que nos pasa lo que al final nos puede afectar, es lo que hacemos con eso que nos pasa lo que puede hacer la diferencia. Y si hacemos cosas positivas, importantes, pertinentes, que nos hagan sentir bien, entonces eso va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida, un bienestar dentro de la organización y fuera de él, y que nos vaya mejor a nivel de salud mental, que es lo que nos está afectando tanto toda esta realidad triste y dolorosa que estamos viviendo. Pero entonces no hay que quedarnos en la queja, hay que hacer cosas, y eso que hagamos precisamente que vaya en la dirección de hacer que nos sintamos bien. Y muchas gracias a ti por el espacio, que estés muy bien, y muchas gracias a todos por escucharme. Muy bien, estimado. Muchas gracias.